Este es un espacio democrático donde invitamos a todos los candidatos al Congreso de la República. Ana Lady Erazo salió del Consejo de Cali, renunció al Consejo de Cali porque quiere seguir aspirando y llegar mucho más allá. Candidata hoy a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Así Bienvenida. es. ¿Ya está elegida? Eso dicen. Alguien diría, ¿para qué hace campaña y ya está elegida? No, Es lista cerrada en el es pacto. una lista cerrada, pero como hemos dicho siempre, los candidatos, bueno, no, primero saludarte. ¿Qué tal? Además. El rato que no la veía, hombre. Gracias por este espacio, por la invitación. Y bueno, como decimos nosotros en el Pacto Histórico, desde el que ocupa el primer puesto hasta el último lugar, todos somos candidatos y todos obviamente debemos hacer la tarea, porque ese es el compromiso que hacemos con una lista cerrada, ¿no? Pasa mucho que cuando son cerradas, entonces trabajan unos y los otros no. Sí, se queda. Entonces uno pudiera decir, no, pues como ya lo hicimos, ya estamos aquí bien, entonces no trabajamos, no, todo lo contrario, tenemos antes una responsabilidad mayor con el proyecto político y bueno, estamos haciéndole durísima la campaña, como sabemos nosotros, 24/7 camellando por vos. Está en el segundo renglón, ¿no? Por aquello, a mí no me gusta ese término de lista cremallera. Me parece, no sé, como ofensivo. ¿Qué es una cremallera? Pues es el cierre. No me gusta. Bueno, les voy a explicar, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué es esto de las listas cerradas versus las listas abiertas con voto preferente? Las listas cerradas es que usted solamente vota por el logo del partido. Ya nosotros previamente hicimos una consulta, antes elegía a dedo, ahora lo hicimos por consulta popular, en donde participamos hombres y mujeres y lo que hacemos es, en esa lista que tú dices que no te gusta el nombre, no hay que ponerle otro nombre o hay que buscarle otro nombre, entran hombres y mujeres dependiendo de los lugares en los que ocupas. Entonces, hombres compiten con hombres, mujeres con mujeres, yo fui la mujer más votada, entonces entro en el segundo lugar y así sucesivamente. Entonces, entra un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y si hubiera ganado yo como la más votada de todo el valle, pues hubiera entrado de primera y luego un hombre. Entonces, tenemos una lista que es hombre, mujer, y para el Valle del Cauca, y que en este caso pues nos corresponde 7 lugares para 6 lugares para las mujeres y 7 lugares para los hombres, para que ustedes elijan solamente por el Pacto Histórico en el logo y ya. Esa es la lista cerrada. Sí, la lista preferente vota es por uno de los candidatos. Exacto. Logo del partido y un número que se les asigna al candidato. Hoy el Pacto Histórico tiene 5 representantes a la Cámara. Sí. ¿Van a conservar, van a aumentar, van a disminuir? Bueno, ¿Qué proyección tienen? La verdad es que desde que empezamos a salir a la calle, cuando todo empezó decían que solamente íbamos a lograr 3 curules, pero desde que empezamos a salir a la calle nos hemos dado cuenta que no solamente vamos a sostener nuestras 5 curules, sino que vamos por más. Nos hemos puesto un gran objetivo de lograr por lo menos 6 curules, mínimo 6 curules en el Valle del Cauca, y bueno, si logramos la 7ª pues va a estar muy bien, pero mínimo esas 6 curules para crecer. Nosotros tenemos a nivel nacional una idea que es el 86-55 y es que tengamos 86 representantes a la Cámara y 55 senadores. ¿Esto con qué? Con la idea de poder lograr que pasen las reformas sociales. Que tener la mayoría. Tener las mayorías en el Congreso. ¿Así no tengan presidente? Nos toca, sí, así no tengamos presidente. Mire, hoy ellos no tienen presidente y aún así pues la han oposición logrado, es mayoría. Exacto, somos es decir, mayoría. Se requiere que un presidente tenga mayoría en un Congreso para que sus propuestas pasen. Total. Porque infortunadamente muchas veces se atraviesan simplemente por el color partidista o porque no están de acuerdo con el presidente, sí. Y por eso nos quedamos en Colombia. Que eso es lo que no puede pasar, ¿no? Yo tengo una crítica a nuestra bancada del Valle del Cauca por eso, porque estos 4 años nos quedamos haciendo el video, peleando entre nosotros, pero las gestiones en el territorio, pues la verdad es que fueron casi nulas. Entonces sí creo que en lo que yo quiero proponerle a nuestro Valle del Cauca es que yo sí hacer el video, pero también vamos a traer gestión para nuestro departamento y por supuesto vamos a hacer el control político que merecen los gobiernos locales y nacionales. El Consejo Nacional Electoral, después del proceso de inscripción en la registraduría de los candidatos, pues a raíz de una denuncia, entonces revisó y dijo que se había sumado 2 partidos, que uno tenía más del 15% de la votación, reestructuración de listas, pero al final ustedes escribieron los mismos. Sí, voy a explicarles también esto. A ver, lo que pasa es que el Pacto Histórico es un proyecto político nuevo que sumó
los partidos que hacíamos parte de la coalición, es decir, nosotros empezamos de cero. Sí. Perdimos personerías jurídicas porque nos fusionamos en un solo partido y como un partido político nuevo pues no acumula porcentajes. Recuerden que el CNE también le negó a la Colombia Humana la posibilidad de estar dentro del pacto histórico, pero la Colombia Humana obviamente es un partido que hace parte de la esencia del proyecto político, por eso no los podíamos dejar por fuera, además ya habían logrado su lugar en la consulta popular. ¿Cuál fue nuestra lectura? Que incluso la estuvimos revisando con el Código Electoral y bueno, además esto es una situación sui generis, ¿no? Es algo nuevo que está pasando. Nosotros decíamos, como empezamos de cero, un partido político en ceros, pues obviamente podríamos sumar con la Colombia Humana. Como eso no nos fue permitido y tuvimos que reacomodar las listas, la Colombia Humana renunció a poner candidatos. Es decir, los candidatos que hoy están, que eran de la Colombia Humana, están ya por el pacto histórico. O sea, renunciaron a tener candidatura dentro de la Colombia Humana. Hay algo que dicen, en esto de las leyes, dicen que donde hay 2 abogados hay 50 conceptos. Total. Que ustedes eligen, sacan 4, 5, 6, los que saquen. Una vez se posesionen, no antes, van a demandar las curules porque dicen que se está incumpliendo una consulta que se hizo el 26 de octubre, sí, del 2025. ¿Es eso posible? Que se esté pensando ya y que la van a demandar los mismos que están en la lista. ¿Será eso posible? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo político que se firmó como pacto histórico. Por supuesto, esto ya tiene muchas demandas, van a venir otras demandas y hay que dar la pelea. En ese sentido, pues, insisto, esto es un caso, esto es como unas nuevas formas de lo político electoral en el país y en ese sentido, pues vamos hasta crear nuevas jurisprudencias. Pero es que no hay un limbo jurídico. Hay un limbo en este caso. Impresionante. Y bueno, yo creo que algo que sí tenemos que trabajar mucho, Aldemar, a propósito de los cambios, los muy buenos cambios que está teniendo nuestro país, es una reforma política que aclare de mejor manera cómo pueden funcionar las consultas, que aclare de mejor manera cómo se van a financiar las campañas, cuál es la participación real de las mujeres dentro de las listas, y yo voy a trabajar por eso. Bueno, ¿de dónde sale Ana Lady Erazo en la política? Bueno, yo soy hija del movimiento social. Cuando llego a la política, llegué sobre todo desde la línea más social, en donde pude como conectar con los sectores más vulnerables, indígenas, afrodescendientes, campesinos, la gente pobladora urbana, que exigía el derecho a la vivienda, al agua, etcétera. Y hacía parte de ese movimiento social del Congreso de los Pueblos. En ese momento, imagínense que se llamaba Congreso de los Pueblos porque no creíamos en el Congreso de la República. Y decíamos, rechazamos a quienes representan el Congreso de la República y nosotros constituimos nuestro Congreso de los Pueblos para crear nuestras propias leyes, que les llamábamos en ese tiempo mandatos populares. Y luego fuimos entendiendo que el movimiento social tenía que articularse con la lucha institucional, porque nos movilizábamos era para pedir leyes o para pedir políticas, y decíamos, bueno, si nos movilizamos para eso, ¿por qué no más bien nosotros hacemos parte de la toma de decisiones y nos decidimos hacer política institucional? Hoy articulamos eso, el movimiento social con la política institucional, y bueno, ahí nos decidimos a ir al Consejo de Cali. Estuve 6 años en el Consejo de Cali haciendo una muy buena tarea de control político, pero hoy el gobierno del cambio, el cambio nos necesitaba y por eso nos fuimos al Congreso de la República. ¿Dónde nació Ana Lady? Yo nací aquí en Cali y bueno, toda mi vida he vivido aquí en San Antonio, en el Nacional, por ahí, por esos lares. Y antes de hacer política, antes de estar en el Congreso de los Pueblos, ¿qué hacía? Bueno, yo literal era impulsadora, era recreadora, trabajaba mucho con los niños. Y bueno, esa era como mi forma de ganarme la vida. Trabajé también en un bar como mesera y eso era lo que hacía antes. ¿Y cómo se siente ahora ese cambio? ¿Qué le ha significado ese cambio? Pues mira que lo que me ha significado es entender lo que vive el ciudadano de a pie, lo que nosotros y nosotras tenemos que vivir para poder, entrar a la universidad. Yo no entré de una, yo entré como casi 4 años después de hacer 3 ICFES, logré entrar a la universidad porque yo quería la Universidad del Valle. Entonces, lo que le toca a uno lucharla, lo que le toca a uno lucharla para tener un buen empleo. A mí me tocaba estudiar y trabajar, estudiaba de noche y trabajaba de día, trabajé como secretaria un tiempo y entre 5 abogados me pagaban menos de un salario mínimo, imagínense. Entonces a la gente entendía, yo decía, pero ¿por qué nos toca así? ¿Por qué nos toca
toca duro, por qué nos toca rogar una EPS, por qué nos toca rogar una pensión, por qué nos toca rogar tener un buen empleo. Y bueno, yo creo que esa sensibilidad que me tocó vivir, pues es la misma que hoy me lleva a luchar por los derechos de la ciudadanía, en este caso desde la institucionalidad. Regáleme un segundo, quiero preguntarle algo muy especial. Quiero saber cómo eran esas noches en el bar. ¿Qué le significaba a ustedes? Bueno, la verdad yo era feliz porque obviamente era rockcito, era gente conocida, eran amigos, a veces también voy al espacio, pero también era mucho desgaste, ¿no? Porque claro, obviamente a mí me tocaba desde muy temprano hacer inventario, o sea, no eran las horas solamente del bar, eran las de atención al bar, era también hacer los inventarios, me tocaba de todo, me tocaba hacer aseo, me tocaba hacer inventario, poner la música, atender a la gente, o sea, yo era sola, era todo. Y obviamente en ese tiempo no nos pagaban un salario mínimo, sino que nos decían, te pago el día, incluido todo. Entonces me tocaba aparte decirle a mi mamá que me sostuviera en la EPS, no tener pensión. Llevo muchos años sin tener pensión y bueno, ahorita tratando pues de corregir esa situación porque no me pagaban pensión. Entonces era informal, demasiado informal. Yo creo que eso es algo que hay que trabajar mucho y es como todas las personas apoyando obviamente al pequeño empresario y a las MIPYMES, cómo se le logra garantizar a las personas tener todo lo de ley. Ana Lady, esa situación que usted vivió para poder crecer, defenderse, es una situación igual que pasa con muchas mujeres hoy en el país. Sí, tienen que tener 2 o 3 empleos. Sí, tener 2. Yo, por ejemplo, obviamente estaba en la universidad y pues me tocaba hacer ambas cosas, ¿no? Tratar de gestionar los tiempos para poder estar en la universidad y para poder estudiar, para poder trabajar. Pero mira que había un profesor que nos decía mucho que nosotros éramos privilegiados. Me decía, pero usted es privilegiada porque puede estudiar y trabajar. Y es verdad. Lamentablemente, en ese tiempo lo veíamos desde ese lugar, que la gente podía estudiar y trabajar. Hoy quiero decir que no, que los privilegiados son los que pueden tener acceso a sus derechos y decir, bueno, yo soy privilegiada porque puedo estudiar en una universidad pública, como lo ha hecho nuestro presidente, que los estratos 1, 2 y 3, pues no pagan semestres, ¿cierto? Tienen matrícula cero y hacia allá es donde nosotros queremos avanzar. Mucha gente, cuando llegó Petro, dijo, ustedes van a acabar con el país y no, lo que hemos hecho es dar unas garantías mínimas de los derechos constitucionales. Pero eso que usted dice que el presidente ha hecho, lo que uno ve, hay un inconformismo, hasta por un sector de la izquierda no ha podido reconstruir el país como se lo propuso. Pues bueno, lo primero es que en 4 años era muy difícil, ¿no? O sea, sí. 4 años vos, con un país que lleva muchas décadas de no cumplir con derechos, de negar derechos, de violar derechos, de una economía que solamente estaba dedicada a un sector del país. Yo antes creo que Petro, en medio de todas las dificultades que hemos tenido, porque vuelvo e insisto, la oposición no ha sido una oposición inteligente, no ha sido una oposición propositiva, sino que todo lo contrario, ha negado espacios en el Congreso, leyes, avances y demás. Miren, ni siquiera somos un gobierno que trascienda a una cosa que son reformas. O sea, son una reforma, somos un gobierno reformista. Y en ese sentido, pues uno dice, bueno, medianamente estamos tratando de recuperar derechos que nos quitó en su momento Álvaro Uribe Vélez y demás. Entonces yo sí creo que el presidente ha hecho lo propio. Eso sí, le ha ido mucho mejor en este último año, para qué no lo vamos a negar, pero era mientras se organizaba la casa y bueno, mientras también entendíamos, y yo creo que en esto no hay que ser autocríticos, mientras también entendíamos que era gobernar, es que gobernar es una cosa difícil. La izquierda, toda la época siendo oposición, se prepararon para llegar al poder, pero al momento de llegar a gobernar, es otro paseo. Sí, total. Y además, ¿sabes qué? Más autocríticamente no nos preparamos. Claro. Y yo creo que eso es algo que yo le he dicho mucho a mi equipo de trabajo y al pacto histórico. Nosotros queremos ser, en 2 años que vienen ya las elecciones aquí en el territorio, queremos ser gobierno local. Y en ese sentido, desde ya yo les digo, estudien, miren cómo funciona, miren cómo eso es de adentro, porque una cosa es decir, usted lo hace mal, a decir, venga, yo lo hago mejor. Claro. Entonces yo sí creo que ahí sí toca mucha preparación y bueno, nos faltó un poquito. Uno dice, hacer oposición es muy fácil, salgo a rajar del otro mal y total, ya. Total, y ya. Total. Pero ya sentado en el banco es otra cosa. Sí, total. Ana Lady, ¿qué la motiva a usted llegar al Congreso de la República? ¿Cuál es su visión? ¿Qué quiere hacer allá? Yo creo que... No solamente a ganarse un buen sueldo, No. Y además ya acuérdense que el presidente también bajó 17 millones de pesos al salario de los congresistas. No. Yo creo que lo que acabamos de hablar,
Desde acá uno empieza a ver cómo, pues obviamente se están haciendo cosas, pero falta. Entonces yo acuñé un eslogan que es reforzar el cambio. Y reforzar el cambio es que haya más personas en el Congreso que obviamente piense como nosotros y que lidere las banderas del pacto histórico, pero sobre todo algo que siento que le faltó mucho a esta bancada, y que incluida mi bancada, y es traer al territorio lo que necesita nuestro Valle del Cauca. Cómo avanzamos en el dragado de Buenaventura, aunque el presidente después de mucho tiempo desentramó los estudios. Cómo avanzamos en poder gestionar el tema de los acueductos comunitarios que a la gente le hace falta, el tema de las universidades. O sea, y esa es como la experiencia que me da el Consejo de Cali, cómo mover allá a pelear, tener dentro del plan de desarrollo buenos proyectos para nuestro Valle del Cauca, pero más que los proyectos, la plata para el Valle del Cauca. Y bueno, esto va a ser para mí una escuela, yo quiero ser alcaldesa de esta ciudad y esto va a ser para mí una escuela en un escaño quizás un poco más alto para poder luego venir acá a proponer mi nombre como alcaldesa de Cali. Roy Cepeda, ¿cómo ve eso? Esa división en la izquierda. Bueno, Roy ahorita dice que es de izquierda. ¿Sabes qué me pareció bueno estar ya en la política y en los espacios institucionales? Entender que no todos somos enemigos. Sí. Y creo que Roy puso en estos días una frase que yo he dicho mucho en los medios y es contarnos para luego unirnos. Primero nos contamos, luego nos unimos. A Roy lo vamos a necesitar acá. Ha sido nuestro aliado natural. Ha sido nuestro aliado desde el inicio. Y yo debo decirlo, el presidente Gustavo Petro, si no hubiera sido por esa alianza, no lo hubiéramos logrado. Y por otras alianzas, no solamente con Roy. Yo creo que esta vez lo seguimos necesitando. Y bueno, es un hombre que puede quizás brindarle unas garantías a otros sectores que quizás no lo ven propiamente en la izquierda como tal. Entonces, bueno, ahí lo vamos a necesitar. Así que Roy, venga con nosotros que necesitamos ganar las elecciones. ¿Fórmula vicepresidencial? Puede ser, yo creo que hay que discutirlo y yo siento que nuestro candidato Iván Cepeda también no está ahí por un nombre como él, sino que él entiende que esto es un proyecto político y que no podemos retroceder, sobre todo Valdemar. Es que nadie puede negar que mientras hemos estado nosotros por lo menos hay acceso a la democracia, se puede hablar. Pasó lo de Miguel Uribe, pero pues antes mataban muchísimo más líderes políticos. Entonces yo sí creo que el país ha avanzado. No nos pueden negar eso. El país un poquito avanzado en democracia, un poquito avanzado. ¿Qué otro presidente dice, si hay corrupción dentro de mi partido, júzguenlo? Impútenlos, sáquenlos. O sea, eso no lo hacía nunca ningún otro presidente, decía no, o incluso sacaban a la gente para que fuera. Entonces, hoy hemos avanzado. Yo eso sí creo, y yo no creo que lo que no puede pasar es que no podemos retroceder. Donde nosotros retrocedamos, pues obviamente nos vamos a ir atrás con nuestras reformas y lo que va a pasar es que van a llegar, qué pena decirlo así, otra vez a matarnos, como lo dijo Abelardo de las Prias, creo, a extirparnos. Entonces yo creo que eso no puede pasar. Ana Lady Erazo, muchos éxitos en su campaña y que logre la curul. Ya está elegida. No, muchas gracias, Aldemar. Y bueno, voy a aprovechar la cuña para decir, este 8 de marzo hay que salir a votar de manera masiva desde las 8 de la mañana en su puesto de votación por el logo del Pacto Histórico.